72, versículo 3. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así este texto, de donde tomaremos el mensaje que el Señor trae a nuestros corazones. Traigan paz los montes al pueblo y las colinas el galardón de la justicia. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? Ahora sí podemos leerlo en fonética hebrea con toda su fuerza. Amén. Dese un fuerte aplauso porque su lengua se está activando. Ha leído usted con excelencia. Padre hermoso, danos tu palabra, danos tu consejo, danos tu instrucción. Queremos guardarlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Queremos ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Queremos recibirla en nuestra vida, pero también distribuirla, compartirla, para que, Señor, tu precioso reino, tu nombre sea engrandecido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo con gran alegría. Tome su asiento, por favor. Como hemos estado viendo en las últimas reuniones, el gran respaldo de bendición, el gran respaldo de abundancia, el gran respaldo de esa cobertura que otorga nuestro Dios a sus hijos. Este salmo debemos de valorarlo en gran manera y estar atentos a cada una de a cada uno de los mensajes que el Señor nos permite recibir. Ya lo hemos compartido, lo hemos hablado en varias reuniones, como este salmo es un salmo profético, pero también es un salmo que los padres de familia, los padres biológicos, deben de orar al Señor declarando estas palabras escritas en este salmo, atrayendo esas bendiciones para nuestros hijos biológicos, nuestros hijos espirituales, se materialice todo lo que el Señor entrega. Nos damos cuenta en este versículo 3, una de las operaciones de bendición que iba a manifestar nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la humanidad al venir a la tierra. Una de las ministraciones sobrenaturales que se iban a hacer presentes, trayendo paz, pero también recompensando a los que ponen en práctica la justicia, o lo que en hebreo se llama la sedaká. Cuando el hombre, la mujer comprende la importancia de la enseñanza que otorga nuestro Padre Dios, Él nos enseña a generar, Él nos enseña a trabajar, Él nos enseña a ir en pos de la paz. Él nos enseña a perseguir la paz. Él nos enseña a esforzarnos por producir paz, porque la atmósfera donde estemos esté llena de paz. Pero también
Otra de las enseñanzas que vemos aquí es que las colinas o la elevación de la justicia, la elevación de la Sedaká trae galardón. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que eliminar de su vida la mentalidad de la escasez. El pueblo de Dios tiene que extraer de su mente y de su corazón las frases de no tengo, las frases de no puedo, las frases de está difícil. Esas cosas tenemos que hacer una cirugía, una renovación en nuestra mente para no estar viviendo con una contaminación en nuestros pensamientos de pobreza, de escasez. El galardón de la Sedaká, el galardón de la justicia, fluye cuando elevas, por eso se llama colinas, porque son elevaciones de manifestaciones de una conducta o un ejemplo a seguir. La Escritura nos habla un texto muy conocido en Juan 3:16 y dice: de tal manera amó Dios al mundo. Inmediatamente aparece una ofrenda, dice, que dio a su único hijo. Él lo dio, Él lo ofrendó. Desde ahí vemos una elevación muy grande de amor, una manifestación literal de su amor. Entonces, este versículo 3 tiene que ver con el activar en nuestra vida la paz, pero también activar en nuestra vida la Sedaká. Y cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Un don, un talento, una habilidad, un tiempo, una visitación, una oración, un pan, un vaso de agua, una oración, una alabanza, una exaltación, una ofrenda. Algo tenemos que dar. Nunca camine usted con una mentalidad de yo no tengo nada. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que aportar. Eso habla entonces de que el galardón o el fluir de la abundancia será presente en nuestras vidas. Traigan paz los montes al pueblo. Cuando nos damos cuenta cómo esta declaración profética tiene que ver con nuestro Mashiach, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Aquí está profetizando una de las ministraciones tan hermosas que trajo nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bienaventurados o hermosos son sobre los montes. Y el salmista, el rey David, dijo: traigan paz los montes al pueblo. Cuando uno revisa la Escritura, usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo estuvo en diferentes montes y cada monte emite una enseñanza, una lección. Por ejemplo, el monte de la tentación, vemos cómo lo elevan, le muestran los reinos de este mundo. Esa estructura diabólica, Satanás, Dios lo reprenda, vemos cómo le hace ver la grandeza de los reinos de la tierra. Pero nunca vemos que nuestro Señor Jesucristo se haya inquietado, se haya distraído por las glorias y las riquezas que ofrecen los reinos de la tierra. Nunca lo vemos inquieto, nunca lo vemos que haya perdido la concentración de hacer la voluntad de nuestro Padre Dios.
Cada monte que el Señor estuvo nos muestra una lección a seguir. Nosotros no tenemos por qué estar afanados y preocupados por tantas cosas de esta tierra, porque las cosas que están en esta tierra son perecederas. Hoy las tienes, mañana ya no las tienes. Hoy es nuevo, mañana ya caducó. Otro monte que estuvo nuestro Señor fue el monte de las bienaventuranzas. Ahí vemos una gran cantidad de lecciones, de principios que debe de vivir el creyente para que entre en esa dimensión de abundancia, de bienaventuranza, de dicha. Creo que hace 8 días vimos precisamente las bienaventuranzas de los redimidos. En Mateo 17 vemos cómo el Señor lleva a 3 discípulos, y ahí es donde quiero enfocar la enseñanza de esta noche, porque lleva a 3 discípulos a ese monte de la transfiguración. Y según los sabios, ese monte es el monte Hermón, una de las figuras muy interesantes que debemos de comprender. También el Señor estuvo en el monte del templo, el monte Moriah, donde a Dios se le debe de dar lo mejor. Con toda su fuerza, dígale a nuestro Padre: yo te daré lo mejor de mi vida, Señor. Porque ahí donde se colocó el templo de Jerusalén, en ese monte Moriah, fue donde Abraham le ofreció a quien más amaba, a su hijo Isaac. Entonces el monte que nos enseña a darle lo que más amamos, lo especial para nuestro Padre Dios. Pero está también el monte de los olivos. Ese monte nos enseña a ser perseverantes en la unción, porque no estamos exentos de vivir experiencias desagradables, experiencias de traición, experiencias de infidelidad, experiencias adversas en nuestra vida, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo salir victorioso y siendo alentado y fortalecido por los ángeles a través de la oración. Ese monte de los olivos nos enseña a ser perseverantes en la conexión con nuestro Padre Dios. En ese monte Él rindió su voluntad y le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la rendición de nuestra voluntad, es la rendición de nuestro ego, cuando le decimos al Señor: yo no quiero estar distanciado de ti, quiero hacer tu voluntad. Y el monte donde derramó su sangre, el monte Gólgota, ese monte de la calavera, en donde Él dio su vida para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia, en donde la redención, la salvación se hizo presente cuando Él nos enseña en primer lugar a perdonar los eventos, a perdonar los insultos, a perdonar las cosas que se levantan en contra nuestra. La primera frase que se escuchó en ese monte fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase nos enseña, esa primera declaración nos enseña a liberarnos de un gran peso en nuestra vida, nos enseña a liberarnos de cargas del pasado, nos enseña a liberarnos de vivencias, experiencias que se vivieron en el tiempo pasado y que quieren afectar nuestro presente. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que sabe y nos entiende lo que es la traición, lo que es el abuso, lo que es el mal agradecimiento. Él nos da lecciones en muchos aspectos, cómo superar, cómo salir adelante ante las situaciones adversas. Y vemos que ahí en la cruz del Calvario Él emitió esa declaración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero la última declaración que hizo nuestro Señor Jesús en esa cruz fue la de: consumado es, todo está pagado. Todo está a favor del pueblo, todo está a favor de los hijos, todo está a favor de los redimidos, todo está a favor de los salvos por la gracia. Si usted lo está recibiendo, dele gracias a Dios. Quiero enfocarme en la enseñanza que el Señor ministró
en ese monte Hermón, en ese monte de la transfiguración. En Deuteronomio revela la Escritura cómo ese monte también es considerado como el monte Sión. Deuteronomio 4:48, el monte Sión dice, es decir, Hermón. Y ese monte en donde subió nuestro Señor Jesús con 3 discípulos, nos da una lección muy importante. Nos da un mensaje muy valioso en nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida material. Porque vemos al Señor Jesús, el cual tenía 12 discípulos, y solo le dijo a 3, solo se dirigió a 3 de ellos. A Pedro, a Jacobo y a Juan les dijo, vamos, subamos a este monte. Y 9 discípulos se quedaron abajo. 9 discípulos entraron, llamémosle así, en un estado de tranquilidad o pasividad, en donde dijeron, yo me imagino, es una imaginación mía, imagino que dijeron, vamos a descansar un poquito, vamos a estar tranquilos, porque subir a ese monte se requiere de una condición física, se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de trabajo, de estar subiendo. Y entonces vemos cómo ese monte Hermón está caracterizado por un monte que en los tiempos de invierno se pone blanco por la nieve. Una cobertura de blancura está sobre ese monte. Y cuando el sol, cuando va cambiando la estación del año, ese monte se vuelve un monte de mucha bendición, porque el agua comienza a descender, comienza a bajar por esas rocas y comienza a generar un abastecimiento de agua para ese pueblo que estaba en las faldas del monte Hermón. Entonces, en ello hay una lección muy importante. En ello hay un mensaje que debemos nosotros de comprender, porque la Escritura es tan actual, tan viva y tan eficaz para nuestro presente. Cuando vemos lo que cubría a ese monte Hermón, cubierto por la nieve, vemos cómo la palabra nieve en el idioma hebreo es la palabra shelech. Shelech es nieve y tiene un valor numérico de 333. Y ese es un código muy hermoso para nuestra vida cotidiana. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento de su vida despertó en la madrugada y vio este número, 333, 444 o 222, 1111, números que a veces la persona dice, pero ¿qué significa esto? Que toco mi teléfono y aparece el 333 o el 222. Números, de alguna manera, nuestra alma, de alguna manera, nuestra conexión con Dios debe de ser de constante sensibilidad a lo que nos enseña la Escritura.
Cuando aparece ese código 333, nos habla de la nieve, nos habla de una blancura, nos habla de un trabajo de limpieza, nos habla de un esfuerzo en ascender, nos habla de un trabajo disciplinado en ir avanzando, en ir creciendo. Nos habla de una constante disciplina de búsqueda, de anhelar más de nuestro Dios. Cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros vencemos a la carne, vencemos a la tentación, vencemos a esa conducta de pasividad, entonces todo mínimo esfuerzo que hagamos en la obra de Dios, todo mínimo esfuerzo que hagas en agradar a Dios, en caminar, en servir, colaborar, todo tiene un galardón, tiene una recompensa. Entonces, te das cuenta cómo el 300 se va reduciendo a 30 y después llega a 3. Todo tiene una explicación, tiene un mensaje para nuestra vida. En las reuniones anteriores les he compartido la importancia de cuidar la letra Vav en nuestra vida. Ese conducto que trae la bendición de los cielos y desciende a la tierra. No vaya a estar taponeada ese conducto, que no vaya a estar rota esa Vav de la armonía, de la conexión, porque uno mismo se hace daño, uno mismo altera la existencia, la atmósfera, la relación, la paz en nuestro corazón, uno mismo altera la salud. Un malentendido, un pleito, una agresión, una palabra mal dicha, puede alterar el fluir de la paz, el fluir de la bendición. Entonces, como usted se dará cuenta, ese 300 viene de una manera muy amplia. Y después se va reduciendo a 30 y termina al número 3, en un conducto ya más cerrado. El 300, usted sabe que nos habla de una toma de decisión que nosotros debemos de elegir en esta tierra. El 300 nos habla de saber distinguir, saber tomar una decisión. O me comporto como Nimrod, Nimrod vale 300. O dejo que Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, opere en mi vida. ¿Quién quisieras tú que dirija tu vida? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Nimrod? ¿El Espíritu de Dios? Usted se da cuenta que usted tiene una voluntad que en hebreo es Yetzer y vale 300. Entonces, si usted se pone en medio, ¿a quién voy a seguir? ¿La conducta de Nimrod? ¿La forma de operar de Nimrod? ¿O lo que me enseña el Espíritu de Dios? Yo le sugiero, porque tampoco se los puedo imponer, yo le sugiero que sigamos al Espíritu de Dios. Yo le sugiero que esté atento a la voz del Espíritu de Dios. Porque la voz de Nimrod te enseña, te hace un operador de la maldad. Te hace un operador de la destrucción. Te hace un operador de los planes y proyectos divinos. Hace que tú te conviertas en un cazador. Y un cazador tiene su arco y tiene su flecha. Solo está generando dolor. Solo está generando malestar. Solo está generando caos. Dios nos libre de esto.
Por eso la Escritura dice que 300 años caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Entonces el 300 tiene que ver con un caminar, un estilo de vida, una forma de vivir. Vivir en el Señor y vivir con Él, conectado a la luz. Usted sabe que la letra Shin está compuesta por 3 letras, está compuesta por 3 líneas, ahí usted la mira. Está la Zain, está la Yud y está la Vav, que cuando juntamos esas 3 letras se forma la palabra Sif, y Sif significa el destello de luz. Por eso el Hijo de Dios tiene que aprender a vivir con y en la luz. Levante su mano y diga: yo quiero vivir en y con la luz. Cuando nosotros dejamos que la luz opere en nosotros, entonces las obras de las tinieblas desaparecen. Entonces las tinieblas son quitadas de nuestro entorno. El 300 entonces nos enseña a vivir con y en la luz. Y si usted se da cuenta, fueron 3 los discípulos que subieron a ese monte. ¿Cuántas líneas tiene la letra Shin? 3. Fueron 3. Y estando ya en el monte, aparecen 3 personas. ¿Quiénes fueron? Moisés, Elías y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? Que vivimos en un mundo paralelo, que vivimos en un mundo tanto espiritual como un mundo físico, un mundo material. ¿Qué nos enseña esto? A caminar en armonía con lo celeste, porque eso va a modificar nuestra manera de pensar. Eso va a modificar nuestra manera de ver la vida. ¿Qué dijo Pedro cuando vio esa transfiguración, esa visión celeste? Cuando estuvieron ahí viendo, siendo testigos de manera palpable, vieron a Moisés, a Elías y al Señor Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Bueno es estar aquí. Levante su mano y diga: bueno es estar aquí. Fíjese la declaración que hace Pedro, un humano, un hombre que representaba a la humanidad, dijo: bueno es estar aquí, porque realmente cuando el Mahanaim, lo celestial y lo terrenal se unen, eso es agradable, eso es extraordinario, eso trae vida, eso trae buena salud, eso trae libertad, eso trae abundancia. Entonces date cuenta cómo Pedro dice: bueno es estar aquí, y luego se pone, luego oferta, luego manifiesta un trabajo a desarrollar. Luego vemos cómo echa a andar su mente, su corazón y su hígado. Dijo: bueno es estar aquí, y luego dijo: hagamos 3 enramadas, hagamos 3 habitaciones, hagamos, ese hagamos es: quiero colaborar, quiero que esto sea permanente, quiero que esto no sea momentáneo, quiero que esto sea algo perdurable. Levante su mano y diga conmigo: quiero que la bendición perdure. Pero eso lo debemos de anhelar y debemos de desearlo en nuestra vida. Con toda su fuerza diga: quiero que mi salud perdure. Quiero que mi familia perdure. Quiero que esta congregación perdure.
Quiero que mis recursos sean protegidos por Dios. Quiero que mi salud esté bien. Porque, amados hijos de Dios, si no cuidamos esto, si no amamos lo espiritual, si no trabajamos, nos esforzamos por lo espiritual, entonces lo terrenal va a ser afectado. ¿Están aquí? Las cosas de la tierra, los problemas de la tierra se arreglan primeramente en el reino de los cielos. Si estás pasando por un momento adverso, un momento de distracción, un momento complicado en tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus proyectos, asciende, sube, busca, trabaja en lo espiritual, ordena lo espiritual, ordena las cosas que no están bien, porque cuando tú ordenes eso, inmediatamente va a descender esa nieve, inmediatamente va a descender esa cobertura, inmediatamente va a descender la bendición, la respuesta, la sanidad, el respaldo, los recursos que tú necesitas, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y Jesucristo vino a traer buenas noticias. Cuán bienaventurado, cuán hermosos son los pies sobre los montes que traen buenas noticias. Y esa buena noticia la trajo nuestro Padre Celestial. Esa buena noticia nos las envió a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a traernos luz, nos vino a traer revelación, nos vino a traer la salvación. No sé si quedó clara esta primera explicación de la letra Shin. Nos habla de ese destello de luz. No permitas que en tu casa entren las tinieblas. Y cada uno de ustedes sabe cómo está viviendo. Cada uno de ustedes sabe cómo está su corazón, cómo está su mente, cómo está su carácter, cómo está la situación en el hogar. Hay que arreglar eso, hay que ordenar eso. Porque Dios no bendice en el desorden. Nunca dijo Dios fructificaos y multiplicaos cuando la tierra estaba desordenada, cuando la tierra estaba vacía, cuando la tierra estaba en un abismo, cuando las tinieblas cubrían. No, Dios no bendice así. Tiene la persona que ubicarse, paraos en los caminos, dice Dios, y ve las sendas, ve el caminar, ve cómo debe de arreglarse esto. ¿Cuántos quieren más bendición? Amén. Ordena tu vida. ¿Cuántos quieren buena salud? Amén. Ordena tu vida. ¿Cuántos quieren abundancia? Amén. Ordenen su vida. ¿Quedó claro? Segundo punto, nos vamos al 30. El 30 tiene que ver con la instrucción. Limud o lamed tiene que ver con el estudio y la instrucción. Si nosotros queremos vivir, caminar y estar en la luz, debemos de amar la instrucción. Debemos de amar la corrección, la exhortación. Debemos de ser personas que estén con los oídos atentos, abiertos, para recibir el consejo, para recibir la instrucción que Dios otorga. Escucha, Israel, dice el Señor. Escúchalo. Si oyeres hoy atentamente su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y diereis oído a sus mandamientos. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, yo te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Cada vez que hay un consejo, una amonestación, cuando alguien se acerca y te llama la atención, hay una reprensión, hay una corrección, valórala, porque es Dios queriendo que ordenes tu vida para que la bendición fluya en tu persona. Hay que recibir la instrucción.
¿Cuántos aman la instrucción que el Señor nos da? Entonces, como resultado aparece el 3. Date cuenta cómo todo viene de una manera amplia, un esfuerzo, un estudio y después, entonces viene la recompensa. Viene la letra Gimel que vale 3. Y la letra Gimel tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con en un estado de tranquilidad. No sé si está quedando claro esto. Ordenas tu vida, te esfuerzas en buscar a Dios. Dios te va a revelar, Dios te va a enseñar. Esos más bien esos dos siervos y mi Señor Jesucristo, Moisés, Elías y el Señor, representa el libro sagrado. Dios te va a dar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para que camines instruido. Una de las cosas que ha afectado mucho la mentalidad del hombre y la mujer es que le han dado más crédito a la mentira, le dan más crédito a la falsedad, le dan más crédito a la filosofía humana que a la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios opera en tu vida, entonces te vuelves una persona abundante de paz, abundancia de buena salud, abundancia de alegría, abundancia de armonía en tu ser. ¿Quedó claro esto? Bueno, entonces ese monte Hermón, como lo registra la Escritura, dice Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, fíjese, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Entonces note cómo hay una conexión de esa administración para que haga un trabajo en la tierra. Levante su mano derecha y diga: yo recibo la bendición. Vamos con fuerza, diga: yo recibo ese respaldo divino. Te da ese ejemplo, te da ese código el Señor aquí para que lo comprendamos bien. Dice: así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Note cómo la tierra misma nos enseña a trabajar la sedacá. La tierra misma nos enseña a ser colaboradores. La tierra misma nos enseña a servir. Porque bien puede la tierra recibir la lluvia, la nieve y quedarse sin fruto alguno. Podría ser. Pero no es el funcionamiento correcto. La tierra, cuando recibe la lluvia, cuando recibe esa nieve, usted se dará cuenta que el verdor inmediatamente se hace presente. Inmediatamente los árboles dan su fruto, porque es el flujo de la bendición. Es el flujo que Dios quiere que aprendamos a tener en nuestra existencia en la tierra. Cuando una persona se vuelve mezquina, esa persona está taponeando, está afectando el fluir de la abundancia. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que aportar. Todos, nadie puede decir en esta tierra: yo no tengo nada. ¿Cómo no? Tienes algo que dar. Una llamada telefónica para hacer una oración por algún necesitado. Ya diste tiempo, ya hiciste una oración. Ahora, yo no sé si a usted le cueste trabajo cuando ve las enseñanzas de compartir con su vecino lo que Dios le da. ¿Le costará trabajo? ¿Le costará trabajo compartir? Pues fíjese que sí me he dado cuenta que sí les cuesta trabajo, porque no lo hacen, no están compartiendo la palabra.
Y eso nos habla de una mentalidad escasa o pena o vergüenza de que sepan que tú eres creyente. Te da miedo a que te critiquen, el hermano o la hermana. Desde ahí te das cuenta cómo la mentalidad está afectada. Pues fíjese lo que sigue diciendo, que así como descienden de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Vea qué cuadro comparativo pone nuestro Padre Dios y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Hoy el Señor te dice: yo quiero bendecirte, yo quiero sanarte, yo quiero prosperarte, yo quiero levantarte, quiero que en tu casa fluya la abundancia, quiero que en tu casa fluya la buena salud, quiero que en tu casa fluya la luz, quiero que en tu casa fluya la gloria. Él ha enviado y no va a regresar vacía, sino que será una realidad en vuestra vida. Entonces, ¿qué aprendemos de la nieve? ¿Qué nos enseña el Señor que tenemos que eliminar de nuestra vida? Hay textos en la Biblia que comparan cierta afectación de la salud o un daño en el cuerpo y lo compara como la nieve. Dice: blanca como la nieve. Blanca como la nieve. ¿Qué es aquello que el Señor quiere que corrijamos? Éxodo 4:6 dice la Escritura que Moisés colocó su mano en su pecho y al sacar su mano salió leprosa, blanca como la nieve. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios con esto? A que cuidemos nuestras acciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás accionando en tu vida que no está o no es grata ante los ojos del Señor? La obra de tus manos anuncia lo que estás haciendo. Decía el rey David: bendito sea nuestro Padre Dios que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La obra de nuestras manos, cuando no estamos accionándolas correctamente, entonces se bloquea la bendición y nuestras manos estarán trabaje y trabaje, trabaje y trabaje y no verás resultados favorables porque la mano está leprosa. Levante su mano si así lo quiere usted, dígale al Señor: limpia mis manos, Señor, sana mis manos, yo cuidaré mis acciones, caminaré diferente, estaré atento a tus instrucciones. Segunda aplicación o segunda enseñanza, Números capítulo 12, versículo 10. Dice la Escritura que Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Y dice la Escritura que Miriam comenzó a brotar en ella la lepra, y así lo dice la Escritura, blanca como la nieve. Que el Señor nos ayude a dominar la lengua, porque la lengua, con ella se incendia el infierno. Dice el apóstol Santiago que la lengua es un miembro muy pequeño, pero es la que hace que el gran timón, es como un timón que lleva una embarcación pequeña, pero con ella se inflama, se afecta el universo. Con ella se afecta la propia persona. Con la lengua afectas a tu cónyuge, con la lengua afectas a tus clientes, a tus acreedores, a tu familia. Con la lengua puedes construir, pero también con la lengua puedes derribar. Dice la Escritura que el poder está en lo que hablas, cómo lo dices, qué tonalidad usas.
Tenemos, amados hijos de Dios, que corregir nuestra manera de hablar. Tenemos que corregir nuestra manera de conducirnos hacia nuestros hermanos en la fe, hacia nuestra familia. De esa manera la bendición estará fluyendo. El apóstol Pedro dice que muchas oraciones son estorbadas a causa de ese maltrato, a causa de esa mala forma de proceder en nuestro hablar. Que el Señor nos libre de tener el cielo cerrado a causa de lo que hablamos. Que siempre en nuestro hablar esté la bendición, la buena salud, la armonía, la paz. Si hay un malentendido, que el Señor nos dé la prudencia de cómo manejar, cómo hablar para corregir, cómo hablar para modificar ese malentendido. Porque muchas veces la persona no tiene ni siquiera el tiento, la prudencia para decir las cosas. Y entonces afecta más la relación. Sea Dios guardando vuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que de tu corazón salgan palabras de vida, de fortaleza, de salud, de luz, de gracia, que fluya esa gracia, esa sal maravillosa que habla el libro de Mateo, cuando el Señor dijo, ustedes son sal de la tierra. Se está refiriendo precisamente a la prudencia, a la manera de hablar. Que no salgan groserías de vuestra boca, que no salgan esos insultos tan agresivos de vuestra boca. Amados hijos de Dios, Dios quiere que controlemos, administremos con prudencia nuestra lengua. Aquí entre nos, de su boca en algún momento de su vida ha salido una grosería. Y hasta lo dicen con gran alegría. Amén, dicen. Dios nos ayude, hijos, porque todos en esta tierra no hay nadie que pueda decir, yo nunca he murmurado. No me diga que el chisme no es delicioso, porque todos han probado el chisme. ¿Sí o no? Si no fuera delicioso, no hubiese chismosos, pero hay chismosos. Y en el caso de las mujeres está comprobado de que hablan, o sea, Dios le dio esa habilidad de hablar, de expresarse. Y es bueno porque Dios les ha dado esa habilidad. Son elocuentes en el habla, pero un hombre debe de tener dominio. Imagínese, si se ve mal en una mujer que le digan chismosa, imagínese un hombre que le digan, ahí viene el chismoso. Dios nos libre de eso. Amén. Otro texto, otro mensaje que marca la Escritura, que dice que la lepra fue blanca como la nieve, fue la lepra que tenía Naamán y se la contaminó, se la transfirió a Giezi. Fíjese, la lepra de Naamán, dice la Escritura que fue liberado con 7 sumergimientos. Fue liberado con 7, ¿cómo se puede llamar? Sí, sumergir 7 veces en el Jordán, 7 bautizos o 7 limpiezas. Vamos a pedirle al Señor que esas 7 ministraciones operen en tu vida, porque usted está sano, pero qué mejor que nos sumerjamos, que nos liberemos de cosas negativas. Vamos a hacerlo de esta manera, diga conmigo, en el nombre de Jesús. Mi mano derecha opera la bondad. Ahora levante su izquierda, diga, en mi mano izquierda opera la justicia,
opera la disciplina. Tóquese así su pecho, o sea, representando su columna. Diga, en mi vida hay misericordia, hay rectitud. Ahora su pierna derecha, así, toque su pierna derecha. Diga, en mi vida hay búsqueda de la instrucción para caminar en victoria. Ahora su pierna izquierda, diga, en mi vida hay agradecimiento y por eso sirvo a Dios, agradezco a Dios con gran alegría. Ahora en su parte de su vientre, un poquito abajo, diga, toda limpieza y pureza fluye en mi vida. ¿Cuántas llevamos? No están contando bien. Bondad, justicia, misericordia y rectitud. Aquí, amor a la palabra, amor al servicio. ¿Cómo creen? Y limpieza y pureza. O sea, limpieza y pureza es lo mismo. O sea, que el Señor nos ayude a mantenernos limpios. Y en los pies, diga conmigo, mentalidad de reino. Vamos con fuerza, diga, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero aquí vemos la transferencia, la transmisión de una enfermedad a otra. Ahora, esta enfermedad no era una enfermedad que tuviese una raíz en lo físico, sino que era una enfermedad espiritual. Por eso el Señor nos envía esta palabra, para que no vayamos nosotros a conducirnos con un corazón arrogante, soberbio, y que magnifique la presunción. ¿Por qué Giezi quiso tener esa dotación de regalos? ¿Por qué quiso obtener esos presentes de Naamán? Porque quiso verse diferente a los demás. Quiso lucir, quiso presumir su vestimenta diferente a los demás. Y eso atrajo a la vida de Giezi esa terrible lepra. Dice que era blanca como la nieve. Y Proverbios 26:1 nos habla de el hombre insensato que viene a ser como una nieve que no valora la honra, sino que deshonra. Levante su mano y diga, Padre del cielo, quiero practicar la honra. La honra se manifiesta de tres maneras: buenas palabras, buen gesto y una colaboración económica. ¿Cómo honras a tu esposa? Buen gesto, buenas palabras y vamos a tomarnos un cafecito, mi amor, y platiquemos las cosas de los dos. Eso es honra, eso es cuidado. Mi amor, ¿qué crees que vi un vestido? ¿Qué vestido viste, mi amor? Ese que está ahí, míralo. ¿Cómo se vería? No, ese no te queda. No, dígale, a ver, chequemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y de igual manera la mujer a su esposo cuando lo honra, buenas palabras, buen gesto y también una aportación. Mira lo que preparé para que degustes tu buena comida. O sea, siempre se tiene que existir, tiene que haber una manifestación de honra. Pero el insensato o la insensata solo está
deshonrando. Solo está reclamando. No tienes sal esto. No tienes sal, no te quedó como mi mamá. Este guiso no sabe igual que mi mamá. Hermanos, eso no es honra. A lo mejor hasta tu esposa se quemó ahí en el comal o en el sartén y tú criticando que no quedó el sazón. Eso se convierte en una comparación como la nieve, la lepra, blanca como la nieve. ¿Qué nos invita nuestro Padre Dios en esta noche? Termino con la siguiente declaración que dice el libro de Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Yo le pregunto, ¿usted quiere y quiere obedecer? ¿Quiere que la bendición fluya con libertad en su vida? Entonces vas a comer lo mejor de la tierra. Y el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos enseña lo siguiente en el Salmo 51:6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Yo le pregunto, ¿alguien podrá ocultar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Alguien podrá esconderse de la presencia de Dios? No, Él sabe qué cosas estás viviendo, Él sabe qué cosas estás experimentando en tu vida. Por eso Él te dice, yo quiero que tú seas transparente, quiero que seas genuino. ¿Qué está pasando contigo? Es como cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? No, lo que pasa es que quería que Adán manifestara cuál era la situación que estaba viviendo. Y es lo que Dios nos enseña en esta hermosa noche. Ninguno de nosotros está exento de cometer algún error, alguna falta, pero Dios quiere la verdad en lo más íntimo. Él quiere que tú seas genuino, diciéndole, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes qué está pasando en mi vida, tú sabes qué es lo que estoy experimentando en mi casa. Y dice el Señor que Él anhela la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y entonces le pide David al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dios quiera que cada uno de nosotros valoremos lo que el Señor nos vino a entregar, lo que el Señor vino a ofrecer a nosotros como sus hijos, porque Él mismo es nuestra paz. Efesios 2:14, quien de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amados hijos de Dios, si algo quiere Dios es que valoremos el precioso sacrificio, la preciosa entrega del Padre que nos ha hecho para que vivamos en una vida abundante, vivamos en una vida floreciente, vivamos en una vida fructífera, vivamos en una vida poderosa, vivamos en una vida iluminada por su preciosa luz y respaldada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos a querer obedecer? ¿Vamos a caminar con Él? ¿Vamos a caminar en la luz, recibiendo su instrucción? Entonces prepárese para el galardón de esa recompensa de abundancia y de bendición para vuestra vida. Padre hermoso, gracias te damos en esta preciosa noche por la ministración de tu palabra. Rogamos, Padre, que cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, tu pueblo, tus hijos, las familias, los matrimonios, sean guardados,
sean protegidos, sean, Señor, iluminados en su caminar, que la luz de tu rostro no falte en sus vidas. Si usted ha recibido un consejo esta noche, dele gracias a Dios, abra su boca y dele gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Dígale al Señor.